Hola, bueno, acá voy a volver a probar a ver si funciona un poco mejor internet porque recién se colgó. Em, bueno, voy a volver a contar un poquito de lo que vale a mí mientras espero que Nico se una de nuevo. Vamos a estar entrevistando a Nico Grandi. La BIM, para quienes no saben, bueno, justo se conectó Nico, así que le voy a mandar una solicitud. Ahí va, volvimos. Hola, ay sí, que se haya cortado. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto ahora. Sí. Bueno, ¿querés retomar un poquito lo que venías contando? ¿Cómo fue tu idea acerca de participar de esta forma de la BIM, la invitación de Andrés y demás? Eh, bueno, Andrés me hizo la invitación de participar gestando un diálogo con India, ¿no? Básicamente. A mí se me ocurrió convocar a Priya, que con Priya nos conocimos hace ya más de 10 años. Ella entró a trabajar en la misma escuela de arte en la que yo estaba trabajando. Y esa primera semana que nos conocimos, por medio de un amigo que nos puso en contacto, en realidad desarrollamos una conversación por intercambio de videopoesías, ¿no? Que después las presentamos en un festival en la ciudad de Bangalore, donde estábamos. Y fue una manera muy preciosa de entrar en contacto con alguien nuevo, ¿no? De conocerse de esa manera a través de videocartas, ¿no? De nuestra sensibilidad y nuestras ideas, entrando en contacto de esa forma. Y me pareció que estaba buenísimo retomar ese trabajo 10 años después y tratar de continuar y expandir ese diálogo que habíamos empezado, ¿no? De amistad y de sensibilidad. Re lindo, la propuesta, hermoso. ¿Y cómo fue esa comunicación con ella en este marco Y académico y tópico? fue como, digamos que fue de alguna manera mutando y tomando formas porque incluso estar atravesado por todo esto a lo largo de los meses también nos fue cambiando mes a mes, ¿no? De hecho, yo me acuerdo en uno de los intercambios está incluso que hay un silencio muy largo, ¿no? Porque cada intercambio está fechado. Y vino un poco colado a estar realmente quemado de pantallas, la retina ya no aguantaba más. Era no más el mundo de la imagen plana, ¿no? No más, no quiero más de eso. Entonces ni siquiera había una voluntad creativa y ni siquiera una posibilidad creativa, ¿no? De decir, bueno, voy a componer y a generar algo para mandárselo a ella. Como entré muy en conflicto con eso, ¿no? Como en qué pasa con la imagen en estos tiempos, qué pasa con las pantallas en estos tiempos, ¿no? Que en un momento era esta sensación que realmente las pantallas estaban volviendo nuestras grandes explotadoras, ¿no? Laborales, no solamente laborales, sino vinculares. Entonces era bueno, ¿cómo podemos continuar esto? Y tal vez ese inicio de los primeros intercambios que era un poquito más asomándose por la ventana, ¿no? A ver qué es lo que pasaba afuera y tratando de ver, ¿no? Esa primera instancia de cuarentena que no era muy interesante porque era todo totalmente fantasma, ¿no? Como un gran holograma. eh, a no poder tolerar la imagen. Y Claro. cómo de todas maneras, bueno, fue entender que también el proceso creativo seguía internamente de alguna manera, ¿no? Y cómo encontrar esa resolución después a partir de archivos sonoros que yo todavía seguía haciendo, o archivos que tenían conmigo, ¿no? Eh,
Entonces un poco creo que es un acompañamiento de proceso eh, interno y externo. Pero a la vez creo que lo más, para mí, lo más interesante, más allá de eso, era pensar cómo provocar, cómo proponer y cómo retomar cosas que me venían de ella para replantear y hacer propuestas desde la poética, ¿no? De mi lado, ¿no? Entonces, ¿qué elementos tomaba yo de las respuestas que llevaban de allá de India, de Priya? Eh, y a veces entraba en no sé, como en una gran bola de no saber cómo resolver, no saber qué contestar, o Claro. cómo recibís algo y a qué le prestás atención, ¿no? Ya sea tanto el diseño sonoro o una serie de concatenación de planos o ciertas temáticas que pone o palabras o el uso de un poema o de una música. Entonces, ¿qué elementos tomar como para con eso continuar de manera lúdica, ¿no? Esta conversación? Eh, entonces fue lindo también ver cómo, digamos, cómo me volvía yo mismo un sujeto de enunciación, un narrador dentro de la propuesta, ¿no? Y cómo ir armando ese narrador que va llevando adelante ese vínculo con otra narradora allá. Entonces eso fue súper interesante como proceso. Muy rico, muy desafiante, imagino también, ¿no? Y sobre todo porque era esta expectativa o digamos, bueno, había una fecha, ¿no? Tampoco Pac- ¿Pactaban daba, una fecha en la que se tenía que contestar? y habíamos planteado, en un principio era mucho más ambicioso, queríamos hacer algo semanal, ¿no? Y hasta, bueno, nos dimos cuenta que no, era un delirio. Claro. Entonces fuimos respetando nuestros tiempos y en eso entró una reflexión alrededor de, bueno, qué es la temporalidad misma que estamos experimentando, ¿no? Yo de repente me di cuenta que estaba midiendo el tiempo más de acuerdo a si las hojas de los árboles del tilo acá se habían caído, se habían puesto amarillas, se está volviendo a brotar, ¿no? Entonces, cómo entramos realmente en otra idea de tiempo, como el tiempo más de volumen, ¿no? No el tiempo de una línea eh, que pones play y ya está, ¿no? Sino otro tipo de caminar. Eso fue súper, súper también, súper lindo. También de cómo encontrarle una forma, cómo pensar la poética de eso, ¿no? De eso, de ese tiempo que estaba Exacto. deformándose, o sea, o formándose distinto, digamos, Sí, 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 cómo sí. llevarlo al video, ¿no? Cómo llevarlo al video, cómo llevarlo a la conversación, ¿no? Cómo llevarlo a la sensación, ¿no? Sí. Y ella a la vez, o sea, en otra al mismo tiempo, en una muy parecida, pero Y sí, en otro lugar muy con distinto. digamos, con un contexto también muy, muy peculiar. Creo que cada lugar, ¿no? Tiene su propio contexto, pero ahí si le sumamos una situación de encierro frente a una mujer que vive sola en India, que bueno, de ser mujer y estar sola y no estar casado, ¿no? Y ella, Y acá bueno, también siendo lesbiana, ¿no? Entonces es todo un tema muy, muy, muy pesado de cómo enfrentar el aislamiento frente a otro aislamiento previo, ¿no? En estos vínculos sociales que se dan allá, ¿no? claro, Entonces, un poco de eso también atraviesa un poco toda la conversación. súper interesante. A la vez como medio diario íntimo también me sonaba cuando lo veía, como esas cartas. Sí, sí, porque hay algo de este formato también que creo que es muy lindo y los dos estuvimos, además teníamos nuestras conversaciones paralelas, ¿no? A estas conversaciones audiovisuales, sino Claro, que era
cómo esta forma también nos ponía en un lugar de total libertad, ¿no? De total libertad a la hora de poder componer, ¿no? Em, entonces, de alguna parte era, abrimos nuestros propios archivos, abrimos digamos, nuestra intimidad desde esta perspectiva de diario íntimo, abrimos también conversaciones viejas que veníamos teniendo, ¿no? Nosotros estando en India, cuando yo estaba allá, fundamos en Bangalore, teníamos un colectivo de videopoesía y nos juntábamos regularmente para pensar el formato de videopoesía, qué quería decir para nosotros, ¿no? Qué referencias tomamos. Y fue un momento muy hermoso de retomar autores, de indagar en autores que por ahí no teníamos tan vistos o leídos. Y, y a la vez abrir un juego de experimentación súper vasto, ¿no? En donde sí lo importante era pensar estos vínculos entre palabra e imagen y cómo los podíamos llevar a límites, ¿no? ¿Cuáles eran los diferentes límites a los que podíamos eh, llegar, ¿no? En estos diferentes vínculos. Em, y un poco creo que también lo de diario íntimo se cuela ahí, ¿no? En esta idea de, bueno, cómo ponemos nuestra palabra dentro de eh, ¿no? Esta especie de anotación de las imágenes que vamos haciendo, ¿no? Anotación nada, de lo sensible. Sí, en lo visual también, como las, por momentos la piel, que se filma en la piel, o como lugares de la casa, como ese como, sí, como un registro de cómo habitaban sus soledades de alguna manera. Se me venía como esa imagen también, Ajá. compartir eso, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente. Y a veces era como este impulso, me acuerdo de una vuelta, una de las videocartas que llegó de ella que salió a la ciudad, ¿no? De repente ella estaba recorriendo Delhi, Delhi es una ciudad hermosa, llena de rincones, llena de misterios, ¿no? Y me dio el impulso para salir, ¿no? Salir con la cámara y decir, bueno, ahora me dan ganas de que esa salida de ella es como que me forzó también a buscar esa ciudad, ¿no? Que estaba de alguna manera vedada, ¿no? Dentro de nuestras cuarentenas. Entonces también provocó mucha acción, eso me parece súper interesante, ¿no? Y a la vez pensando, bueno, allá está lleno de rickshaws, ¿no? Que es la manera de transportarte, que son estas motitos tipo taxi. Eh, Sí. y acá nada, era la bici, ¿no? Entonces fue cómo poder montar un dispositivo, una especie de grip ultra casero arriba de la bici para empezar a registrar ese movimiento por la ciudad, ¿no? Eh, entonces hubo como varias instancias ahí de juego, ¿no? Y de propuestas que estuvieron súper lindas. Qué bueno, que haya funcionado un poco como un impulso también creativo o algo así, de movimiento. Sí, también de Y me interesa, atravesar, ¿no? perdón, no, me interesaba un poco esta contradicción en cuanto a la pantalla, que es para mí como inevitable de traer también el tema, debatir un poco al respecto. ¿Cómo, no sé, cuál es tu sensación como artista, como docente, como ser, eh, eso, qué te trae la virtualidad que aparece de esta manera, que bueno, por ella se estaba gestando, ¿no? Pero de repente es como mucho más evidente, más grotesco, quizás, ¿no? La Sí, virtualidad y las plataformas, como también como los lugares de exhibición de arte, cómo lo pensás, o si lo pensás, o si te atravesó también en tu trabajo. bueno, creo que
que sí, hay algo de este cambio, tampoco sé si es, sí, es un cambio, vamos a decir, pero de estas nuevas sensibilidades, ¿no? Que esto está abriendo. Nuevos sensorios, ¿no? Todo nuestro aparato perceptosensorial realmente está ahora, estuvo muy interpelado por, no sé, una constante bidimensión, si querés, ¿no? Una constante, todo recaía en el repliegue a los ceros y unos, ¿no? Que están pasando en esto que vemos. Eh, por eso también esta sensación tan holográfica y esto de lo temporal que, no sé, fue como se colapsó algo y se desplegó una otra cosa, que todavía creo que no sé si hay, por lo menos yo no tendría como algo definitivo para decir, ¿no? Sino simplemente que hay como un cambio en el sensorium que estaría bueno replantear y repensar qué implicancias trae. Porque evidentemente hay algo de la falta de los cuerpos que está aparejado, pero a la vez hay algo de la cruza, ¿no? En estas posibilidades no sé, el mismo armado que tiene la BIM está súper interesante, ¿no? De cómo estos 200 y pico de videos están entrando en diálogo entre sí, ¿no? Y no sé si eso podía ser pensado en otro tipo de situación de exhibición, que era tan tradicional y media, también creo que media estanca en ciertos sentidos, ¿no? De bueno, la locación, el lugar, ¿no? La sala y determinadas, ¿no? Parámetros que una bienal, un festival tendría que cumplir, ¿no? Por lo que se espera. Entonces, creo que hay algo por ahí de una posibilidad de pensar en hibridaciones que está interesante, ¿no? Si lo queremos plantear como un horizonte para interpelar este nuevo sensorio que tenemos, ¿no? Que se está abriendo con esto. Eh, Justo además fue interesante porque estaba yo con un trabajo de tesis y demás y estuve releyendo a Benjamin y él estaba haciendo, estaba justo con todo este trabajo que él hace alrededor del cambio del sensorium en, en el ciudadano de la ciudad industrial, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con eso, el sujeto que tenía que cruzar la calle y estar atento a los autos, porque si no su vida entraba en peligro? Entonces, cómo esos shocks, ¿no? Esos estímulos que vienen de ese contexto te generan nada, una nueva impresión, ¿no? En tu sensibilidad una nueva manera de reaccionar frente a eso, ¿no? Que a la vez eso cambia los vínculos, cambia la manera de hablarnos, mirarnos, cambia la manera de caminar, cambia nuestra gestualidad, cambia nuestra manera de pensar. Entonces, cómo eso estaba, no sé, fue muy interesante hacer esas lecturas mientras todo esto estaba pasando, ¿no? Con este sensorium que ahora, bueno, esta bidimensionalidad a la que estamos, ¿no? Estuvimos expuestos tanto tiempo, ¿no? Realmente también generó una serie de shocks, ¿no? Una serie de cambios perceptivos, una serie de cambios en los vínculos, en una clase ya no era lo mismo, ¿no? Presencial que digital, digámosle. Clases digitales, ¿no? Se vuelven. Eh, Sí, sí, desde ya. Sí, aparece también algo del sentirse mirado de otra manera, ¿no? Como también mismo al hablarle al teléfono, como hay algo loco en ese sentido, que es nuevo sí, para mí, por lo menos. sí. Una, una nueva forma de tener que aprender a como dialogar con otra persona, pero a través de tipo un aparato. Sí, a través de un aparato y qué es lo que llega y qué es lo que no llega. Entonces es como dimensionar también
estas nuevas corporalidades que nos, ¿no? nos demandan estas pantallas, ¿no? Eh, y a la vez es como, bueno, repensar eh, el mundo 3D, ¿no? ¿Qué pasa con eso, con esas instancias? Y creo que también es un terreno súper fértil para reimaginar, ¿no? Esto creo que es podría ser una invitación fabulosa a reimaginar, poblar de nuevas imaginaciones, ¿no? Toda nuestra existencia, eso está bueno. O sea, lo podemos tomar como algo bueno, ¿no? ¿Cómo sería? No sé, justamente en eso es lo que tenemos La- que ponernos a trabajar. Hay un nuevo sensorio, ¿no? Que está ahí operando y hay nuevas posibilidades bueno, si no podemos estar en una sala 200 personas, bueno, pero tenemos calles, ¿no? Se puede generar otra manera de habitar y compartir, me parece. No sé si es la calle únicamente la posibilidad, me lo traigo así como primera idea, ¿no? Obvio. Pero no, me parece que no tiene por qué ser pensado como un condicionante, ¿no? De esta es la única forma de llevar adelante nuestras prácticas artísticas, nuestras maneras de enseñar, nuestras maneras de compartir trabajo, sino es una más frente a rediseñar la manera en que habitamos, me parece. Sí. Sí, para mí aparece algo bastante, va, que me llama la atención de adaptación igual, ¿viste? Como, no sé exactamente cómo explicarlo, pero sí, como una tendencia a adaptarse a estas nuevas formas, si se quiere, que igual van de la mano con también el reaparecer de como, che, bueno, está la calle, ir a la calle, como de repente la calle empezó a resonar, como hablamos en la calle, y por ahí no la tenía tan presente en otros momentos como lugar donde resistir también o algo así. Sí, sí, total. A mí me gusta esta idea de, bueno, los lugares donde podemos ser luciérnagas, ¿no? Que eso también lo traigo bastante ahí en las videocartas, ¿no? Que, bueno, ya el tema de las luciérnagas lo trajo Pasolini, ¿no? Lo retoma, eh, ay, se me fue el nombre. Uberman, ¿no? De Uberman. Y yo ya lo venía trabajando ahí en la política de la fragilidad, aparece el tema de las luciérnagas, entonces es como creo que la luciérnaga siempre es una posibilidad y lo bello de la luciérnaga es la luciérnaga brilla en medio de la oscuridad, entonces su posibilidad es en esa diminuta fracción de segundo donde tira la luz y hay un signo de existencia, un signo de ser, ¿no? Entonces creo que a eso, creo que ese tipo de cosas creo que estaría bueno apuntar, ¿no? ¿Dónde podríamos llegar a ser luciérnagas? Y por eso creo que la calle es una, pero no creo que sea la única, ¿no? Manera No, en, de pensarnos, ¿no? ¿Dónde radican las potencialidades? ¿Dónde radican las posibilidades, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, Delhi, ¿no? Nueva Delhi es una ciudad de mucha terraza, de mucha actividad en las terrazas cuando el clima está bien, o sea, en el invierno de ellos, ¿no? Eh, y se hace mucho en diferentes situaciones en terrazas. Eh, Creo que las terrazas también son espacios también que están súper interesantes para pensar y reclamar. ella filma en su terraza, fría, Sí, ¿no? O un balcón con sí, muchas plantas. sí, porque la casa de ella sería como acá, como el departamento del portero, ¿no? De los edificios, de muchos edificios de acá, que es por ahí dos ambientes chiquitos y un gran balcón terraza que es arriba de todo. Lindo. Sí. ¿Cómo vendría a ser lo de las luciérnagas? Me quedó resonando. Me parece muy lindo.
No sé mucho más que decir alrededor de eso, más que bueno, creo que es una imagen, ¿no? Muy potente y muy hermosa como posibilidad, ¿no? Creo que Pasolini decía mucho más. Lo interesante en ese diálogo, ¿no? Diálogo, en ese artículo que escribió Pasolini, después si lees el texto de Didi Huberman, es como Pasolini tiene una visión mucho más pesimista, ¿no? De que la luciérnaga es como posibilidad de existencia y de resistencia, ¿no? La posibilidad de ser es, es anulada por el reflector en la noche, cuando Didi Huberman dice, bueno, hay una posibilidad, no termina de quemarla, ¿no? La luciérnaga se puede mover, eh, puede, puede brindar su luz en la oscuridad en otra parte, o sea, está ahí, no es que no está, a pesar que por ahí el proyectorazo que le cae no te la deja ver. Entonces nosotros como, no sé, por ahí son nuestras prácticas y nuestras acciones mucho más pequeñitas, ¿no? Nuestras imágenes más pequeñas, pero aún así vibrantes y pulsantes y que se afirman como yo puedo existir, ¿no? Yo doy testimonio que existo de esta manera, punto, ¿no? No hace falta mucho más. Y por ahí con eso puede ser ya un montón. Eh, nada, frente a tanto horizonte derrotista, ¿no? Bueno, ¿dónde pensar la posibilidad eh, de existencia, ¿no? ¿Dónde poder pensar la posibilidad, bueno, de continuar, ¿no? De la fuerza vital que está ahí operando en nuestras prácticas, en nuestro arte, en nuestras relaciones, ¿no? Frente a estas ideas de qué difícil todo, ¿no? Sí, qué difícil siempre. Sino, bueno, de qué manera nuestra vida cobra puede cobrar forma dentro de estas dificultades. Entonces, enfocarnos en las maneras en que la vida se puede seguir expresando. Creo que eso siempre trae la luz de la luciérnaga, por ejemplo. Y en relación a tu práctica artística, ¿se te viene como alguna imagen de eso? ¿De cómo darle forma? Em, Mira, por ejemplo, con un proyecto que estoy ahora en desarrollo, que es es sobre abejas sin aguijón de emisiones, una abeja nativa, ¿no? Que hacen una miel medicinal y los guaraníes la tienen dentro de sus mitos fundacionales. Y pudimos grabar en febrero allá una primera parte de investigación y bueno, con todo esto la idea era ir una serie de veces para poder continuar grabando, ¿no? Pero con todo esto es realmente incierto la posibilidad de, bueno, ¿qué hacemos con eso, no? ¿Qué hacemos con esto? Eh, Frente a eso es, bueno, o el proyecto muere o se enquista como estaba pensado, o el proyecto retoma eh, nuevas dimensiones, ¿no? Y me parece que esto también está relacionado con mi práctica más transmedia, transdisciplinar. Eh, Como justamente entrando en el universo transmedia hay un montón de vertientes que pueden empezar a explorarse, ¿no? Que incluyen campo de las redes, las plataformas virtuales, pero a la vez eh, incluye, no sé, pensar vínculos con la gente con la que estuvimos entrevistando, con los científicos, por ejemplo, de poder generar un archivo conjunto colaborativo para que esas investigaciones cobren más cuerpo y están más al alcance de gente que se interese hasta gente que agricultura familiar, gente de la agricultura familiar que están utilizando a estas abejitas como parte de sus emprendimientos productivos, ¿no? Eh, Queremos pensar también hacer juegos para, para abrir el horizonte a las juventudes, a las infancias y ver de qué manera esto puede
eh, despertar interés, ¿no? Porque tiene, en sí este proyecto también tiene una implicancia que no solamente el tema de las abejas, pero las abejitas y el manejo de abejas tiene una perspectiva de conservación de la selva nativa, entonces empieza ahí a Oh, complejizarse un poquito ese mapa y ese panorama, esas posibilidades, ¿no? Eh, entonces, ahí es donde veo también que se puede pensar la instancia luciérnaga, luciérnaga, ¿no? En estos desbordes, ¿no? De una forma que está por ahí presupuesta, ¿no? Se desvanece, bueno, hacia dónde puede ir migrando, hacia dónde puede ir expandiéndose. Se me ocurre increíble ahora lo en... de las abejas. Muy hermoso. Sí, es muy increíble. Sí. Está buenísimo. El formato transmedia, el pensamiento transmedia, o, ¿no? Y porque creo que es eso, la idea del trans, me parece que lo más hermoso que tiene es esta idea de atravesar, ¿no? Eh, y, y hoy día me parece que hace más y más falta que atravesemos más, que hablemos más entre disciplinas, que hablemos más entre prácticas, ¿no? Que no nos quedemos en nuestros lugares estancos, ¿no? Entonces, cómo reactivar esa apertura de diálogos, de conversaciones nuevas, ¿no? Entonces, eso implica, ¿no? Reimaginaciones, eso implica pensamiento de no en repensar nuestros lazos sociales, nuestros vínculos políticos, ¿no? Sí, a full. Es una buena tarea. Sí, me parece que es como una posibilitadora y como es terreno a explorar, eso es lo más interesante. Entonces hay que allanar camino y hacerse, ¿no? A los machetazos, ir abriendo senderos. Sí, re. Queda ahí. El camino Fe- abierto. Está buenísimo. A ver. Sí, abrir, abrir, abrir. Bueno, un poco eso bueno, trae, por ejemplo, el diálogo, las videocartas, volviendo a este tema, ¿no? Es como poner en diálogo el territorio de Argentina y el territorio de India, ¿no? Y cómo también se va abriendo, ¿no? Esas maneras de ver, ¿no? También van, digamos, se van abriendo mutuamente, ¿no? Eh, por ejemplo, fue lindo recibir, creo, la anteúltima correspondencia de Priya y que ella usaba algo de material de archivo de una performance de los estudiantes ahí de la Escuela esta de Artes. Y yo cuando eso dije, ah, yo tengo un montón de material de cuando yo estaba enseñando allá de trabajo hechos por estudiantes míos, ¿no? Y bueno, fue cómo introducir eso eh, dentro de la siguiente correspondencia eh, y una manera también de abrir ese camino, ese diálogo, ¿no? Entre prácticas, ¿no? Y entre trayectoria hecha y entre prácticas artísticas de diferente índole, ¿no? Priya tenía una performance dentro de una estación de subte, dentro de un programa de práctica ¿cómo es? De arte público, y yo tenía todo un rango de un semestre de cine experimental que hicimos y trabajo que hicieron los estudiantes alrededor de eso,
¿cómo es? Cortos hechos sin cámara, hasta también algo alrededor de las videopoesías, como videopostales habíamos hecho con ellos. Se empieza ahí a unir todo, es re lindo eso. Mm, Las conexiones que se pueden dar en el hacer también. sí, exactamente, y me parece que va por eso, ¿no? Las conexiones, vos lo dijiste muy bien, es eso. De hecho, una manera que yo desarrollé en esto, en esta dificultad a veces de decir, bueno, ¿cómo respondo a esta videocarta? A veces era armar una lista como de tags, ¿no? Entonces iba armando un tagueo, ¿no? Eh, y era de cualquier cosa, si aparecía una palabra, si aparecía determinada música, si aparecía un color, si aparecía determinado tipo de plano, ¿no? Y eso fue como una guía que me fue ayudando a pensar cómo componer la siguiente videocarta. Entonces también fue interesante cómo ir desarrollando digamos, un proceso de creación, ¿no? Para este proyecto específico, que no había trabajado de esa manera antes. Y a ella se le presentaba algo similar, tipo una dificultad en por ahí cómo, cómo responder. Sí, a veces ¿Sabes sí, cuáles eran sus? porque de hecho mira, a veces yo le decía por qué ella no, la dirección siempre fue, de envío fue, yo hacía, se la mandaba, ella respondía, ¿no? Y fue ese ida y vuelta. Incluso yo le ofrecía a ver si ella me quería mandar, incluso iniciando otra línea, pero me decía, no, mira, yo mejor respondo a lo que me mandes vos, porque no me está costando pensar cómo hacer la movida de iniciar, ¿no? Eh, y, y a veces pasaba, que también a mí me pasó, me decía ella, que, que después de ver la videocarta que yo le mandaba, se le armaba inmediatamente una respuesta y era, a veces venían muchas ideas, pero demoraba mucho ella en poder cohesionarlas y que terminen siendo un envío, ¿no? Termine diciendo algo, termine, no por la idea de tener un mensaje, ¿no? Pero que termine de tener una coherencia de composición, ¿no? Sobre todo. Eh, Incluso hay una, ¿no? Hay, que también tuvimos un intercambio en ese sentido, que creo que es la segunda, que ella dice, realmente no sé cómo trabajar con estas imágenes, ¿no? Estas imágenes están quedando sin mediación y de hecho toda esta videocarta queda sin resolver, te lo dejo acá, chau, besito, ¿no? Entonces también fue una manera de, bueno, de liberarnos de esa carga de tener que ser, ¿no? Conclusivos todo el tiempo, sino bueno, la verdad en esta respuesta que te estoy dando, estoy en esta, ¿no? Estoy sin Claro. poder, son más sensaciones, ¿no? Digamos, impresiones de este momento ¿cómo se llama? Nada, que una gran conclusión que te estoy tirando, ¿no? Eh, entonces, permitirnos eso mutuamente también estuvo buenísimo, ¿no? Es muy liberador y se vuelve muy lúdico, eso es lo interesante, creo. Sí, compartir en la que estaban, digamos, como Sí, y de ese hecho momento también de la vida. sí, pero compartí en la que estábamos y dándole bola a hechos bueno, de composición, ¿no? De, bueno, no deja de ser un laburo audiovisual que estamos co-creando, ¿no? Gestando colaborativamente. Eh, y para eso también nos sirvió mucho esa instancia que te había comentado antes del colectivo de videopoesía, ¿no? Porque ahí pensamos mucho en relación,
¿Cuál sería la unidad mínima de composición frente al videopoema, ¿no? ¿Cómo podemos pensar? Si vos tenés al poema y en el poema pensás a la palabra como esa unidad mínima por la cual podés, ¿no? Construir el verso y de esa manera llegás al poema. Cuando traspolás eso a una idea, bueno, audiovisual, se empieza a complejizar un poquito, ¿no? Porque ¿dónde te agarrás para pensar cuál es tu unidad mínima para componer? Eh, y nosotros decidimos empezar a agarrar el gesto como esa unidad mínima, ¿no? Y el gesto lo expandimos a no solamente los gestos hechos por un ser humano frente a cámara, sino los gestos de todo el aparato cinematográfico. Eh, Entonces eso siempre se nos volvió como una especie de guía, ¿no? Frente a cuando nos perdíamos. Eh, volver al gesto para entrar en el universo de la composición, nada, ya es fabuloso, te permite no quedarte tan perdido, ¿no? Es decir, de última, bueno, en este voy a probar simplemente eh, estas tres instancias de sensación, ¿no? Estos tres momentos, esto con esta música, esto con este sonido ambiente, esto otro con este texto que está anotando lo que está pasando, o está redimensionando, ¿no? La imagen hacia otro lugar, así que eh, todo eso como proceso para mí es súper súper hermoso, ¿no? ¿Y hace mucho que no trabajaban en un proyecto en conjunto con ella? Y sí, te diría que nada, la última vez de trabajo en un proyecto, bueno, ella vino en uno de mis últimos viajes a India, ella vino a hacer sonido a un laburo que yo estaba haciendo, ¿no? Pero así, de trabajo colaborativo en conjunto, donde los dos estábamos creando a la par, fue hace 10 años, lo que te comentaba al principio. Después siempre estuvo la idea, estaría bueno hacer, es la típica, ¿no? Estaría bueno hacer, pero creo que llegó, por eso la BIM de este año fue buenísima en ese sentido, como un gran regalo, ¿no? De poder acompañar este encierro nada, con un acto creativo muy lindo, como que llenaba de oxígeno, ¿no? Permitió, permitió pensar, permitió sentir, permitió conectar, dialogar, ¿no? Eh, abrir perspectivas. Y algo de mucho acercamiento también, me imagino, ¿no? Total, 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 total. Sí, total. Como estar compartiendo. Se me viene algo también de como casi una convivencia extraña en ese sentido, como esos lugares de, sí, de silencios también, como tiene algo muy de lo que se puede dar en un momento de intimidad con otro, tipo de ese compartir, ¿no? Sí, 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 total, total, total. Pues también creo que es esa intimidad que, bueno, no es una intimidad privada, ¿no? Sino que es una intimidad que creo que nos tocó a muchísimos, ¿no? Eh, También esta cuestión de extrañar tocar, ¿no? Extrañar el abrazo, el problema de los abrazos, un gran problema. Incluso ahora pasa, ¿no? A veces te abrazas con alguien o no, y no sabes, y de repente o seguís un protocolo, o lo desarmás con algunos y con otros no, entonces te pones incómodo y te pones como una situación también, esto del sensorium, ¿no? Que está realmente como reconfigurándose de alguna manera eh, no conclusiva todavía, ¿no? Pero evidentemente hay algo ahí que, eh, nada, todas nuestras intimidades se vieron realmente reformuladas de alguna manera, ¿no?
Entonces eso también está interesante, cómo eso es algo que si bien viene de la esfera de lo privado, tampoco es tan privado, ¿no? Es como algo muy, muy común, del común, ¿no? De algo entre varios, me refiero. Un hecho en común, ¿no? Hmm. Eh, sí, Bueno, qué lindo, Nico. Suena, me copó mucho también esto que contabas de este nuevo proyecto tuyo de las abejas sin aguijón. ahí va. Esa imagen está buenísima también. Sí, son Tierno. abejas que nada, preexistentes a la que conocemos, que nos da la miel que todos comemos, pero estas otras abejitas, y hay muchas, hay más de 300 especies, eh, estaban antes que lleguen justamente de Europa y de África estas otras abejas. Entonces hay ahí como también un montón de líneas para leer y pensar, ¿no? Que están buenísimos. Que básicamente conocemos nada, ¿no? De estos territorios. Sí. Y nos tenemos que abrir más y más y más a lo que siempre estuvo, ¿no? Y que está ahí al borde de ya no estar más, ¿no? Entonces es como, bueno, realmente tenemos como una ventana muy chiquita para por lo menos de tiempo, ¿no? Me refiero de por lo menos poder poner una lupa en estos lugares. Hay algo tuyo, da igual también como es siempre, o no sé si siempre, pero como expandirte en los territorios, como algo de la búsqueda del unir las distancias o algo así se me viene. Mm. Hay, sí, una vez un amigo me tiró una que me gustó y me la quedé que me dijo es que era como un chasqui, ¿no? Que los chasquis en el Imperio Inca eran los mensajeros, los que iban corriendo de posta a posta para llevar el mensaje, ¿no? Hasta el centro del imperio, ¿no? Y ellos tenían esa posibilidad de punta a punta del imperio, en menos de 24 horas ya llegaba el comunicado por esta red de chasquis, ¿no? Y el chasqui creo que es una figura siempre me convocó mucho, ¿no? Eh, algo muy de lo no nómade, ¿no? Muy de lo conector, del puente, del trans, ¿no? Del atravesar. Re. Eh, y me monto mucho en eso, ¿no? Un chasqui luciérnaga, digamos. Sí, sí, me encanta eso. Como hay algo que podrías estar en cualquier lugar, siento, algo así se me viene. Como, como conector de otros lugares que se acercan. A mí me flasheaba eso cuando veía por primera vez las imágenes de Priya, como había por momentos que decía como, che, esto es acá y no, tipo, nada que ver. Y me sorprendió mucho esa posibilidad como de traer un lugar tan cerca, estando tan lejos, pero no solo desde un lugar como espacial, sino como que nunca lo pienso como algo cercano, digamos, ¿no? Algo así. Me re Sí, copo eso. bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno eso, que hayas percibido eso. Porque un poco esa es la sensación que yo siempre tuve viviendo allá y cada vez que vuelvo tengo allá, ¿no? Como que no, tenemos un montón de cosas, muchas más cosas en común que cosas que nos separan. Y lo que termina separándonos es más el maquillaje, ¿no? El vestuario, cómo nos disfrazamos, ¿no? Pero hay una cocina, digamos, que es bastante similar. Eh, y creo que vos hayas percibido esa cercanía, creo que ya es bueno, es un buen signo de que este puente, ¿no? Realmente funciona y está. Súper. ¿No? Que no es esa India exótica o eso, son estas ideas Claro. colonizadoras, ¿no? Que, bueno, también nosotros con nuestras cabezas colonizadas operamos de esa manera, ¿no? Pero
que exotizan, ¿no? Que, bueno, no ven más allá de determinadas, determinado tipo de imágenes predigeridas, digamos, ¿no? India se medita y se es vegetariano y nada más, ¿no? Y todos están elevados. No, es como una red, nada, un territorio tan complejo y tan similar y tan no similar, ¿no? Súper, súper lindo esa posibilidad de encontrarlo cercano también, Qué bueno. que es más de lo que por ahí pensamos. Sí, total, total, total. Como todos terminamos preguntándonos las mismas cuestiones, básicamente. A full. Bueno, Nico, muchas gracias Por por, favor, por un las placer. palabras, el compartir. A mí siempre estos formatos me cuestan un poco, pero la verdad que me re copo la posibilidad Bueno, de charlar contigo. sí, como una charla así, de uno a uno, está buenísimo. Es lindo, muy lindo. Bueno, gracias. Por Una, favor. un placer, No, una gracias a vos, alegría verte y lo mismo. escucharte. Bueno, qué bueno. Qué bueno que lo logramos. Sí, ay, qué lástima que al principio se cortó, justo, pero bueno, pudimos remontarlo. Bueno, no se cortó de nuevo, esa es la buena. La pudimos sostener. Bien, bien. Bueno, te mando un beso muy grande, Nico. Me alegra que estés bien y verte y escucharte. Lo mismo acá. Bueno, gracias a vos y a toda la BIM. Que anden bien. Gracias. Hasta la próxima.